En el marco del Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy, Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia, CUSIT 2024, presentamos el efecto del uso e integración de dispositivos móviles y recursos educativos digitales en matemáticas con estudiantes de ingeniería. A manera de introducción, podemos decir que a partir del COVID-19, los docentes y las instituciones educativas se vieron en la necesidad de integrar e implementar las tecnologías en nuestros procesos educativos, con lo que provocó la necesidad de fortalecer y desarrollar las competencias digitales. Por otra parte, los estudiantes, aunque son nativos de esta tecnología digital, debido a las carencias de sus recursos económicos, tuvieron alguna problemática o problemáticas para poderlos adquirir. Esta adaptación tecnológica también ha cambiado la dinámica educativa y ha planteado algunos retos en nuestra comunidad. La necesidad de utilizar los dispositivos móviles y los recursos educativos digitales han transformado la manera en que se imparten y se reciben las clases, llevando este proceso educativo en un enfoque más participativo e interactivo. A manera de objetivos, podemos definir algunos principales. Primero es analizar el rendimiento académico de los estudiantes en la etapa pre y post pandemia para detectar si hubo algún cambio en el rendimiento académico, es decir, si se incrementó o disminuyó el rendimiento académico. También otro objetivo es generar gráficos estadísticos descriptivos con las calificaciones para poder hacer un análisis para su estudio y futura difusión y divulgación. Estos resultados van a ser analizados e interpretados para generar conclusiones y poder realizar comparativos con algunas investigaciones similares. Finalmente, estos resultados se van a socializar y se van a divulgar en revistas y eventos académicos y que van a servir de base para futuras investigaciones. La metodología empleada es que la presente investigación se llevó a cabo con estudiantes de segundo semestre de la unidad de aprendizaje de cálculo integral en el programa académico de Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nayarit, México. Y el proceso se llevó a cabo de la siguiente manera. Como primer punto se definió el problema de investigación, que consistió en ver los resultados académicos de los estudiantes pre y post pandemia. El análisis que se llevó a cabo fue con los estudiantes de los años o de las generaciones 2018 a 2023. En el análisis se estudiaron las calificaciones finales, realizándose un comparativo entre las 6 generaciones estudiadas, utilizando las variables como promedio, cantidad de estudiantes aprobados y el porcentaje de estudiantes aprobados. La comparación se realizó mediante la prueba Z de la desviación normalizada y se determinó la probabilidad de que los resultados obtenidos se deban al azar y no al efecto de la estrategia o a la variable que estamos utilizando. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En la presente gráfica se muestra un análisis por cada uno de los años. En el 2018 vemos cómo la cantidad de estudiantes y 2019 era un poco elevada o eran mayores a 30 los que teníamos en promedio como estudiantes matriculados en el programa académico. Y a raíz de la pandemia vemos que la cantidad de estudiantes ha disminuido, algo que se ha mantenido hasta la fecha. Pero también podemos ver que el promedio de los estudiantes era menor y durante la pandemia se empezó a incrementar ligeramente dicho promedio. Los estudiantes aprobados, así como la proporción o porcentaje también se ve que se empiezan o comenzaron a incrementarse comparado con la parte que teníamos anteriormente, ¿no? Y aquí en esta gráfica podemos analizar ese efecto donde teníamos que en los años 2018 y 2019 la cantidad de estudiantes pues era considerable, arriba de 30 estudiantes. La franja de amarillo es los 2 ciclos escolares prácticamente que duró la pandemia y ahí vemos que la cantidad de estudiantes disminuyó. Y posteriormente a la pandemia también, que es la última 2 franjas blancas, tenemos que ahí la cantidad de estudiantes también ha disminuido, aunque parece que en este 2023 se incrementó y vemos que aunque no fue objeto de estudio, en el año 2024 ya empezó a fortalecerse la cantidad de estudiantes.
También si analizamos la columna del promedio, podemos ver que el promedio era reprobatorio anterior a la pandemia. Durante la pandemia y posterior a ello ya se nota como que el promedio se ha incrementado. Lo mismo sucede con la calificación mínima y máxima, que esas nos van a permitir identificar la desviación. Veamos cómo en la calificación mínima teníamos estudiantes prácticamente con calificación de 0, porque eran estudiantes que no entregaban trabajos y prácticamente teníamos una deserción de ellos. Durante la pandemia sí tuvimos una disminución de estudiantes, pero los que teníamos ya no desertaban, sino que continuaban. Entonces, la calificación mínima ya no era tan baja. La calificación máxima, esa no tuvo variaciones, prácticamente se mantuvo en los mismos resultados históricos. Pero lo que sí cambió fue la variación de tener una desviación estándar típica alta, arriba de 20, se mantuvo ahora por debajo, digamos, básicamente. Lo que nos permitió decir que el grupo era un poco más homogéneo. Entonces, esos resultados fueron los que empezamos a obtener y los que se empezaron a mostrar. Y para determinar precisamente si estos resultados se deben al azar o a la variable analizada, que es la estrategia del uso de la tecnología, bueno, se hizo una consideración. Primero, se tomó el promedio de los años 2018 y 2019, el promedio académico que fue 25, de la misma manera se consideró la desviación estándar. Luego se comparó la media aritmética para los años 2020-2023 para identificar si pertenecían a la misma población y se consideró por ser un tamaño menor a 30 una media de 62 y una desviación estándar 17, calculando la probabilidad de que el resultado obtenido sea mayor al esperado. Y aquí está la fórmula utilizada, dándonos un valor normalizado de 1.19. Calculamos la probabilidad en SPSS y obtuvimos que la probabilidad de que los resultados se deban al azar son del 11.73%, lo que implica un porcentaje alto y no podemos concluir que los resultados se deban precisamente a la prueba utilizada. Y de ahí surgieron las siguientes conclusiones, que es la primera y una de las más importantes, es que la integración de los dispositivos móviles y los recursos educativos digitales facilitan la asimilación y el acceso a la información, aunque no está claro si incrementan significativamente el aprovechamiento académico. Esto fue lo que nos dio el análisis estadístico. 2, la pandemia también tenemos que aceleró la integración de la tecnología o la implementación de la tecnología en la educación, lo que plantea desafíos y oportunidades para el futuro del aprendizaje. Es imperante seguir adaptando metodologías educativas para aprovechar al máximo ese potencial de dichas tecnologías. Y para obtener mejores resultados dentro de los procesos educativos, se recomienda realizar actividades que integren el uso y evaluación con los dichos dispositivos. Es decir, no nada más utilizarlos como un comprobante de resultados, porque si no, se vuelven un distractor, ¿no? Muchas gracias por su atención y estamos agradecidos por la participación.